Hola amigos de CENIT Producciones Culturales, en esta ocasión nos encontramos ante el profesor Paul, quien justamente nos va a comentar acerca de su vida profesional, más que todo en el ámbito artístico. Así que muy buenas noches, profe, ¿cómo se siente esta noche? Muy buenas noches, soy Paulo Ramiro Paricagua Titichoca y pues en principio muy contento de recibirles aquí en mi casa y felicitarles en principio por todo el trabajo que ustedes desarrollan en beneficio de lo que es el arte y las culturas. Es un trabajo de verdad que es un trabajo muy titánico, ¿no? Un emprendimiento grande el que están haciendo ustedes. Es complicado, es difícil, yo imagino todo, más que todo, pero ustedes son pioneros en esto, así que siéntanse bien, va a ser siempre valorado y ya es parte de la historia también de Tarija el hecho de que hay una productora, ¿no? Pues muchas gracias y felicitarlos en principio. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál es? Bueno, que nos comente más o menos cómo inició con el mundo del arte, cuál fue su inspiración, cómo se decidió por este camino de la vida. Sí. A ver, hay varias situaciones que pasan en el transcurrir de la vida de uno que quiere ser artista, que quiere ser pintor, que quiere ser escultor o quiere dedicarse, ¿no?, a expresar mediante las formas, los colores, realidades tal vez. Es difícil decir con certeza tal ha sido el momento, esto ha sido, ¿no? Pero recuerdo con mucho cariño algún legado de mi madre, ¿no?, de doña Trifonia Titichoca Hidalgo, y de mi abuela Modesta Hidalgo, viuda de Titichoca, ¿no?, de mi madre y de mi abuela. Porque cuando estaba yo todavía en el nivel inicial, en el kinder que llamábamos antes, y yo he estudiado en el kinder José Víctor Saconeta, en la ciudad de Oruro, y el nivel primario lo he hecho en el colegio, en la escuela Jorge Oblitas. Cuando estaba entre el nivel inicial y el primario, veía cómo mi mamá trataba de enseñarme, ¿no?, cómo hacer algunos dibujos, por ejemplo, de aves. Entonces yo no podía, para mí era complicado y veía con mucha admiración lo que ella hacía con sus manos, cómo dibujaba, ¿no?, con qué soltura. Ya las aves estaban en descanso o estaban con las alas extendidas volando. Entonces quedaba muy impresionado y muy motivado además. No solamente eso, también la figura humana. Entonces ella ya dibujaba con proporciones. Esto ha sido, creo, algo que he visto con mucha admiración, ¿no?, y se ha quedado en mí. Estoy hablando de pequeño, ¿no? Sí. Y de mi abuela también, porque cuando íbamos al campo he quedado impresionado y no se me quita esa imagen, ¿no?, de lo que alguna vez hizo. Resulta que ella, teníamos ahí una concha donde se preparaba la comida, pero en el campo tal vez no tenía yo con qué jugar. Jugaba con ramitas, con piedras, cosas así, ¿no?, o coseteaba, niño. Entonces resulta que en una oportunidad mi abuela hace de arcilla, ¿no?, hace de arcilla unas figuras de unas ovejitas, unas llamitas, pero con qué soltura, con qué simplicidad, ¿no? Y muy, muy bonitas. Entonces, luego de terminarlas, ¿no?, las hace secar un rato y ya nomás lo puso al fuego, ¿no? En el fuego fue secándose y algunos reventaron, pero quedaron bien cocidos, ¿no? Entonces era muy interesante. Entonces toda esa experiencia, y al final yo también aprendí a hacer eso, y ha quedado, creo, dentro de mí, ¿no? Ya después llegando al colegio, una oportunidad puedo también recordar cuando nuestro profesor de artes plásticas
nos decía, bueno, yo estudié en el Colegio Nacional Simón Bolívar, allá en Oruro, y allí teníamos dos ambientes para artes plásticas. Uno que era de dibujo técnico, donde cada estudiante tenía su mesa de dibujo un poco más grande que esta y de madera. Cada uno tenía sus escuadras y tenía pues su regla T y todo eso. Entonces era genial la motivación que recibíamos. Yo hasta ahora veo que, bueno, quizá haya otros colegios, pero yo veo el único colegio que donde pasaban artes plásticas, pero tenía su dibujo técnico y tenía también el taller de artes con caballetes y todo. Entonces yo quedé impresionado. En una oportunidad cesaron el taller de donde estaban los caballetes porque había muchas pinturas y lo dejaron en depósito ahí. Yo veía de la ventana y decía con qué ansias, ¿no? Y con mis compañeros para ingresar ahí al taller o al depósito para sacar caballetes, bueno, lo que nos gustaba. Y en una oportunidad nos dice el profe, nos dice, vamos a salir a hacer dibujos al paisaje urbano, ¿no? A las calles. Entonces era como un examen. Y teníamos que llevar lápiz carbón y en papel sábana. Bueno, entonces a mí, ¿será que se me olvidó? Fui a buscar lápiz carbón y no encontraba. Hasta que, bueno, en la casa también la idea era que me llevar carbón, ¿no? Pero el carbón como que es manchoso y es roca, parece, ¿no? O sea, es la masa. Entonces teníamos allí esas veces un árbol de guindo. Entonces las de las ramitas secas del guindo yo las quemé, ¿no? Y porque el carbón se deshacía. Entonces tan solamente las quemé y pues con eso me fui, ¿no? Porque yo quería lápiz y las ramitas del guindo son delgaditas. Entonces a la manera del lápiz lo llevé en mi bolsa. Me presento, salimos a la calle a hacer los dibujos y el tono que salía de esta ramita era pues un tono marrón oscuro. Y bueno, me ha gustado mucho el trabajo y al profesor también le gustó muchísimo aquello que hice y dijo, y ahí no puso como ejemplo, ¿no? En el curso, así es que tienen que hacer ustedes, porque la mayoría agarraba regla y estaba queriendo sacar exactamente, no sé, yo así de mis trazados ya rápidos, ¿no? Entonces le gustó y también puso de ejemplo la ramita. Este es el carboncillo, dijo. Y yo no sabía, yo no conocía el carboncillo, haría sé cómo es el carboncillo y cómo se puede hacer, ¿no? Pero son esas cosas creo que fueron alimentando, ¿no? Ese gusto, ese afán de querer expresar mediante las formas, el dibujo más que todo, ¿no? De hecho, hasta ahora sostengo de que todo comienza con un dibujo. Todo lo que vemos, ¿no? Una vivienda, esta mesa, estos objetos, todo ha comenzado, esta ropa, todo ha comenzado. Alguna vez alguien ha pensado y ha trazado con el lápiz un dibujo. Después viene ya toda la parte técnica y tecnológica para hacerlo realidad, ¿no? Por ejemplo, este tarro, ¿no? Seguramente alguien ha pensado, alguien ha hecho un dibujo, ¿no? Ver la antropometría y todo eso. Entonces, me gustó muchísimo. De ahí que tomé la decisión de crear cosas mediante el dibujo. A mí me encantaba mucho el dibujo, no tanto la pintura, porque yo me sentía muy atraído por el dibujo, ¿no? Ya sea con lápiz o con tinta, lo que se dé, ¿no? Lo que haya para dibujar. Entonces, de esa manera, desde esas veces era ya mi intención estudiar artes plásticas, ingresar a la Escuela de Artes Plásticas. Y ingresé allí aquella vez, no recuerdo el año, pero ingresé cuando todavía estaba en colegio. Habían cursos en la Escuela de Artes Plásticas en Oruro, habían cursos para estudiantes y había otros cursos ya para los que quieren profesionalizarse, ¿no? O hacer algo más profesional. Entonces ingresé al curso de estudiantes.
con una beca, porque vinieron y hicieron una selección, ya, que venga, ¿no? Una invitación. Pero no logré concluir, sea por la situación del estudio o el horario, pero no logré concluir, creo que hice 1 o 2 cursos y después lo dejé. Pero ya estaba en mí el querer concluir esos estudios que alguna vez hice. Entonces, luego ya saliendo bachiller, uno comienza a estudiar por la inclinación y por el gusto también, ingresé a la normal de maestros Ángel Mendoza Justiniano, pero no para estudiar artes plásticas, sino para estudiar matemática. Soy profesor de matemática. Terminando mis estudios del magisterio, ingresé a arquitectura. Estudiar arquitectura, también soy titulado arquitecto. Una vez concluidas estas 2 carreras, quedaba pendiente lo de artes plásticas. Entonces, ya con un tiempo transcurrido después con la vida profesional y todo eso, ya me animé a concluir aquello. He concluido el 2015, ¿no? Yo he nacido el 3 de julio de 1965. Tengo 57 años, ¿no? Y el 2015, después de bastante tiempo, recién ingresé al Instituto de Bellas Artes. Y muy agradecido de que allí haya podido tener esa experiencia, puesto que cada docente fue compartiendo sus aprendizajes, compartiendo lo que ellos saben, sus experiencias, ¿no? En diversos ámbitos, en la escultura, en el dibujo, en el modelado, en la pintura. Entonces, hasta ahora me gustaría volver al Instituto de Bellas Artes. Ahora se llama Instituto, ¿cómo se llama? Instituto de Formación Artística Bellas Artes Oruro, así se llama ahora. Antes se llamaba escuela, ¿no? Antes se llamaba Instituto Superior de Bellas Artes. Entonces, me gustaría, uno extraña la experiencia que tuvo, a los compañeros, a los docentes, los momentos, ¿no? Entonces, desde el 2015 ya que comencé con mucha más motivación a trabajar de manera más, con más empeño ya, ¿no? Y una manera más seria también. De hecho, antes del instituto no pintaba, más me gustaba el dibujo y hasta ahora, ¿no? Me sigue gustando el dibujo, pero comprendí que el dibujo es la base, ¿no? Que uno puede a partir del dibujo abordar las otras ramas también, como son la pintura, la escultura, el grabado, y pues eso es, ¿no? Lo que me ha motivado. De ahí que fui desarrollando varias actividades, ¿no? Antes de ingresar al instituto me presenté, puedo señalar aquello, me presenté a un concurso nacional de carteles. Era el año 1992 o 93, uno de esos era. El AESI estaba convocando a nivel nacional a todos los artistas. Bueno, antes de ingresar, yo dije, puedo hacer un cartel en dibujo, pero más visible un cartel es con color. Entonces hice un diseño rápido, un diseño que no lo había pensado mucho, porque me presenté a la convocatoria, pero no tenía mi trabajo listo, hasta que ya se acercaban los días de entrega y de envío de la obra. Una de esas tardes empecé a pensar cómo podría ser y casi en un día lo terminé el trabajo. Fui a entregarlo a Santa Cruz y allí obtuve el segundo premio, el segundo lugar. El primer lugar quedó desierto, no entiendo por qué. Sí, pero vi que se habían presentado muchos artistas muy conocidos. Yo era totalmente desconocido, pero eso también fue otro aliciente, como que te dice lo que puedes hacer y lo que tú haces está bien, ¿no? Eso, y hice algunas ilustraciones posteriormente para algunos textos
en el CICEP, ¿no? Es el Centro de Investigación y Servicio Popular en Oruro. Luego hice algunos carteles y dibujos también para algunas organizaciones que me solicitaban. Después, y así. Es lo que puedo compartir de toda la experiencia que tuve, ¿no? De por qué abordo esto por qué me animo a trabajar en esto de las artes. Buenísimo. Y en el momento en el que usted ya decidió qué es lo que le gusta hacer y cómo fue que fue creando su técnica de pintura, ¿cuál es por qué se desempeña usted? No sé si nos podría describir también, porque he visto que presenta mucho sus obras, pero son algo así como que culturales, por decir muy de la región, ese sentido. Allá, sí. De hecho, yo tengo pertenencia originaria. Como comunario soy del Ayllu Chariri, de la provincia de Saucarí, del Ayllu Chariri Navidad, ¿no? Esto pertenece al Suyu Sora. Entonces, además, por la experiencia, por los viajes que hice con mi abuela, tal vez, no sé, todo, fui agarrando arraigo comunitario, arraigo cultural. Veo hasta ahora con mucha preocupación, ¿no? Con mucho interés las realidades de nuestros pueblos, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios, de todo ámbito, ¿no? Claro, al principio tal vez de Oruro, pero después ya a nivel nacional. Aquí en Tarija, por ejemplo, veo con mucha preocupación, ¿no? La situación, las realidades, pero también los momentos de alegría, el paisaje, las celebraciones, que dan identidad a nuestros pueblos. De hecho, siento que sin estas identidades, no se podrían construir o recrear nuestras riquezas culturales, ¿no? Sin valorar, sin darle ánimo, impulso a estas identidades. Entonces aquí en Tarija hay diversas identidades que son del departamento. Entonces, por eso que quizá en algún momento, ya este es el segundo momento, sí, que voy nombrando a mis exposiciones con nombres en guaraní, ¿no? El primero era Opombae, ¿no? Ahora es Ñande Ivipe, nuestro territorio. No solamente para comprender en ese mensaje de Ñande Ivipe lo que significaría el territorio tarijeño, sino el territorio que abrazamos quizá en toda Bolivia. Y de pronto veo que es muy poco lo que podría hacer, porque hay muchas realidades y muchas identidades, ¿no? Cuánto no me gustaría ir por Santa Cruz y ver también allí, poder expresar estas realidades por Potosí, por Chuquisaca, Beni, Pando. Entonces, en esta oportunidad, este año estoy haciendo la presentación de esta propuesta, pero tomando en cuenta mi itinerario, ¿no? Además que es moroso, ¿no? El trabajo con el óleo y al espátula es un poco moroso, es trabajoso. Entonces, Tarija, Oruro y La Paz. Entonces, el 4 de julio, a propósito, ¿no? Es de celebración de la Fundación de Tarija, ¿no? Entonces, pero ese 4 de julio voy a estar en Oruro presentando esta propuesta en 2 salones de manera simultánea. Bueno, continuando, esto sería bueno que nos comente también de los talleres que estuvo fundando justamente. ¿Cómo llegó la idea de fundar estos talleres? Ya, muchas gracias. Sí, bueno, cuando estábamos nosotros estudiando todavía en la universidad y con otros amigos también que estaban en otras carreras y otros que no estaban estudiando, de alguna manera nos llegamos a conocer y nos juntamos, no para directamente crear o fundar estos talleres que hace mención, sino que
era para hacer música. Nuestro grupo se denominó, y hasta ahora sigue el grupo, Illawara, Puna Illawara. Entonces, este grupo estaba compuesto por muchos jóvenes que estaban con arraigo cultural, todos de comunidades. Entonces, unos quechos, otros aymaras, ¿no? Y con ellos hicimos, pues, este grupo musical, logramos grabar algunos cassettes, algunos CDs, también logramos ganar algunos premios en el Festival Lauro, ¿no? Y pues nos iba bien, íbamos también a amenizar celebraciones a comunidades, ¿no? A provincias. Entonces éramos, creo, muy requeridos, ¿no? Entonces la música tradicional, tarqueada, lichihuayo, sicureadas, ¿no? Entonces teníamos un atuendo también único con nuestros chupcus, con nuestras plumas, ponchos, todo bien uniformados, era muy bonito. Entonces un grupo muy unido, y que en el transcurrir en nuestras reflexiones decíamos, esto no puede quedarse tan solamente en esto, en ser un grupo que recibe aplausos y gana premios. De hecho, ninguno de nosotros, y de hecho la escuela descuida el aprendizaje de las tradiciones culturales, ¿no? Cualquier niño que entra a la escuela pues se incorpora y puede sufrir choques culturales, lengua, cultura, tradiciones, ritos y todo eso. Entonces, nuestro grupo, como se llamaba, Grupo de Reflexión Andina Puna Illawara, ¿no? Nos pusimos a pensar en esta realidad de lo que es la escuela y lo que nosotros hacíamos. Identificamos que lo que hacíamos no lo habíamos aprendido en la escuela, que lo habíamos recibido como un legado cultural de nuestros mayores, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, que nosotros lo estábamos recreando. Y ahí asumimos una responsabilidad, el hecho de dejar estos aprendizajes a las nuevas generaciones. Y ahí surgió la idea de los talleres, ¿no? Porque claro, y además que lo habíamos recibido nosotros esto de manera gratuita, el aprender a tocar un instrumento musical de nuestras tradiciones, de nuestros pueblos indígenas, pues nuestros mayores no nos cobran nada por enseñarnos, ¿no? Nos lo enseñan y ya. Y con gusto. Y con gusto, claro. Y además hasta son capaces de darnos, y de hecho nos daban la ropa, nos daban, o sea, con mucho cariño. Y entonces dijimos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos también que enseñar a las nuevas generaciones, con todo lo que significa, digamos, la modernidad, ¿no? Y dijimos, vamos a hacerlo. ¿Qué vamos a denominarlo? Y claro, le pusimos el nombre de Talleres de Aprendizaje y Promoción Intercultural. Entonces, en sus siglas es TAIPI. El primer TAIPI lo fundé, el primer TAIPI, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, allá en Oruro. Es de los padres jesuitas, ¿no? Dependiente de los padres jesuitas, la parroquia. Y allí un hermano, ¿no? Armata, bueno, él ya falleció, ¿no? El hermano Armata, Edwin, él también muy comprometido, él ya jesuita, él dijo, hagamos este taller, me parece buena idea. Combinemos la matemática y la música, ¿no? Y bueno, entre matemática y música y geometría y música se fue armando el taller, hicimos una primera presentación y luego un segundo taller ya en 2 lugares, ¿no? En el Valle Cantuta y también en el Rosario. Y después presentamos esta experiencia, y de hecho ya había estado creado estos 2 primeros talleres. Presentamos esta primera experiencia al CBIAE para que lo valore, y ahí nos dieron, pues nos otorgaron un premio que para mí fue muy grande, yo diría un premio que no me lo esperaba, ¿no? Y una nominación también que hasta ahora digo, no sé, seguramente que sí,
en nuestro país deben ser varios los que han recibido este premio, esta nominación, pero para mí fue como algo como un acicate, ¿no? que te impulsa y te lanza a hacer otras cosas más. Esta nominación fue de forjador de la educación. Pero ahí comprendimos de que lo que estábamos haciendo era educación, con los talleres. Era también la otra escuela, la escuela alternativa, porque los niños que venían a nuestros talleres, así como iban a sus colegios, a sus escuelas, en sus horarios correspondientes, en el horario alterno venían a nuestro taller, ¿no? Y entonces pasaban textiles, tejido, cerámica, música, lenguas, matemática, recreativa, teníamos así artesanías, danza, teatro, títeres. Hemos tenido una variedad grande de talleres y todos eran voluntarios. Durante 6 años hemos logrado sostener, ¿no? A puro pulmón, se podría decir. No recibíamos salario alguno, pero estábamos tan comprometidos con esto que le hallábamos harto gusto, ¿no? Nuestras familias se identificaban, es como un movimiento todo esto de los talleres de aprendizaje y promoción intercultural. Yo estaba a cargo de los talleres de matemáticas y de música, ¿no? Entonces, ahí los talleres. El Ministerio de Educación en una oportunidad nos dice de que sería bueno que ustedes regularicen estas experiencias educativas y lo presenten para que sean reconocidos como institución estatal, con todos los beneficios que supone, ¿no? Mobiliario, una edificación, ítems, cosas así. Pues nosotros muy encantados hicimos todo lo que hay que hacer, ¿no? Para presentar esta propuesta, la sistematización y todo eso. Y fue reconocido esta iniciativa, estos talleres, pero teníamos que ponerle nombre. Y ahí dijimos, convertimos los Taipi como centro, ¿o qué hacemos? Entonces nos enteramos de que ya, me parece que en la ciudad de La Paz había otro centro con el nombre de Taipi. Entonces hubiera habido una confusión. Y ahí surgió, gracias a un compañero que también ha estado desde los inicios, Hernán Condori, él hizo algunas investigaciones, hizo algunos acercamientos de qué nombre sería recomendable, y surgió el nombre de Santos Marca Tola, un cacique aymara que en tiempos en los primeros años de la República, pues luchaba, sus luchas eran pacíficas, pero luchaba por los derechos de pertenencia al territorio de los pueblos, luchaba también por la educación. Era una lucha silenciosa, pacífica, ¿no? Y se apartaba un poco de los movimientos, movilizaciones tal vez con violencia, ¿no? Que esas veces hacían otros caciques. Y pues asumimos este nombre y le pusimos el nombre de Santos Marca Tola, y fue la segunda fundación. Hasta ahora existe nuestro centro educativo, el Santos Marca Tola. El aniversario tanto del Taipi como del Santos Marca Tola es cada 21 de junio, ¿no? Y se celebra en un lugar icónico también allá en Oruro, que recibe el nombre de Kuntur Samaña, el lugar donde descansa el cóndor. Esa es otra historia, ¿no? Que ya como arquitecto también hicimos para hacer el diseño del mirador y todo eso. Pero lo interesante es que quedó ahí plasmado, y hasta ahora existe este centro educativo como un referente dentro de lo que es la educación permanente, ¿no? Con diversos talleres y con diversas iniciativas también educativas. ¿Qué otra lengua originaria más usted sabe hablar? Porque se nota que tiene un gran contexto en el área. Mire, en cuanto a lenguas, hablo el quechua. No hablo a la perfección, pero puedo dialogar, digamos, he trabajado bastante tiempo también en el norte de Potosí, y pues los viajes también con mi abuela que hicimos, entonces
creo que he ido enriqueciendo y pues hablo quechua, puedo decir que hablo, que escribo en quechua, que puedo leer el quechua, ¿no? Entonces, eso sí. Aymara, muy poco. Entiendo, no puedo inmediatamente contestar y entrar al diálogo, pero comprendo los mensajes. Me encanta el guaraní. Una vez estando aquí en Tarija vi la lengua guaraní, escuché algunas cosas y me encanta. Más que todo la significación que tiene cada palabra, ¿no? O sea, no es una significación y una riqueza que va más allá de simplemente la palabra, ¿no? O sea, y tiene fuerza. Entonces veo con mucho cariño, mucha admiración las lenguas indígenas y originarias. Es algo que tal vez deberíamos practicar, ver con preocupación todos, ¿no? Enriquecer también. Es parte de nuestra riqueza cultural, personal también de cada uno, ¿no? Entonces, después, no, pero me interesa mucho, mucho todas las lenguas. Sí. Muchas gracias, estimado Pablo. Ahora sí, coméntenos acerca de sus obras, ingresemos más a sus obras. Coméntenos de dónde nació esto, la inspiración. Ya. Si este es un trabajo que lo tengo pendiente y que lo voy avanzando de a poco, diría, porque en una oportunidad fui a Entre Ríos, allí a la celebración de la festividad de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces vi cómo la población se moviliza para manifestar, poner de manifiesto su devoción, ¿no? Hacia la Virgen, pero también para participar en todo lo que significa la actividad, no solo devocional, sino la actividad cultural y la recreación de momentos históricos, incluso de lo que son los pueblos guaraníes. Bueno, y pues estuve muy impresionado por toda la movilización que hay allá, ¿no? Y pues vi también con mucha preocupación que aquí en Tarija como que no es muy visibilizado, ¿no? Quizá se siente como el Chaco más allá y aquí lo Chapaco, ¿no? Pero sentí esa fuerza, esa energía, ¿no? Cultural del territorio guaraní, de ahí que el nombre y todo esto que voy tratando de expresar también, ¿no? Además de otras realidades, claro que sí, pero en síntesis me gustaría mucho más comprender las realidades, la problemática, las tradiciones, la riqueza cultural, los usos y costumbres de los pueblos guaraníes de aquí de Tarija, ¿no? Los Simba guaraní, así es, ¿no? Entonces, por eso es que fue surgiendo una serie de obras que voy tratando de expresar. Una de estas es, ¿no?, la que tenemos aquí presente, que a propósito esta obra se me hace esperar. No sé si es por las dimensiones o por la ambición que tengo de ponerle detalles en algunas cosas o qué, pero se me hace esperar, porque voy pintando, pero en ese momento viene a mi pensamiento algo, y es algo emergente, entonces ya me voy a pintar otras obras, ¿no? Entonces... fuente de inspiración. Sí, tal vez que sí, ¿no? Entonces ya viene, pero no lo olvido, ¿no? Y digo, me tiene como pendiente, ¿no? Y también al mismo tiempo, porque a lo mejor no es solamente mi experiencia, ¿no? Experiencia de otros pintores también, porque lo compartí esto que a veces siento, no es todo muy relajante y placentero, digamos, para el pintor. Sí. Hay momentos de crisis, hay momentos de estrés, hay momentos en que los colores y la obra se entra en tu almuerzo, no te deja dormir, vas caminando y vas pensando solamente en eso, o sea, no estás en paz. No es un problema, pero no te deja en paz, ¿no? Y eso a veces me pasa, ¿no?, con varias obras, y quizá esta es una de estas obras, ¿no?, que claro, está pendiente de su conclusión, ¿no?, y de su avance,
Y una particularidad en este es que generalmente yo no pinto, no trabajo base, un tono base primero, ¿no? Casi voy directamente a la aplicación del color y a partir de ello voy trabajando. Pero aquí le puse una base que tenía una cantidad de óleo que quería poner base y le puse así como semejando lo que son las, ¿cómo se llama? La vestimenta de la mujer, el aguayo, no, el tipoy, ¿cómo se llaman, no? Entonces estas franjas para que sea la base, pero esta no va a ser en la imagen que va a tener. De hecho se va a transformar esta imagen de la obra. Bueno, continuando justamente, ¿nos podría comentar acerca de la técnica que viene utilizando para sus pinturas? Esto, porque es un poco de realismo, se podría decir, pero ¿qué hay detrás de ello? ¿Cuáles son sus instrumentos? Ya, muchas gracias. Como en un momento explicaba que lo que más me gustaba era el dibujo, ¿no? Entonces, de inicio yo quise hacer siempre dibujos, pero hice mi defensa allá en el Instituto de Bellas Artes de Oruro, hice en pintura al óleo, que para mí ha sido todo un reto porque por dos cosas. Una, que tenía que presentar un mural, hacer una exposición individual y además presentar el documento teórico. Y además de todo eso, yo me impuse, ¿no?, como un reto el pintar solamente con los 3 colores primarios, o sea, el amarillo, el azul y el rojo. Y así hice mi primera exposición. Y para ello utilicé pinceles, lo que es de tradición, ¿no?, para pintar al óleo, ¿no?, pinceles, aguas ras, tiner acrílico, algún solvente, aceites, ¿no? Entonces hice así esta exposición y esta defensa. Pues lo presenté y pues ya antes de la inauguración ya mis obras aquellas estaban buena parte ya vendidas. Al finalizar la exposición ya tuve que despedirme de todas. Y sí, y para mí ha sido eso algo muy gratificante, pero también ha sido algo que me llamaba, ¿no?, la atención y me decía que tengo que pintar. A partir de ello, ya por situación laboral tal vez dejé algún tiempo y ahora estoy retomando aquello. Una particularidad del hecho de pintar con solventes es que se van liberando algunos gases, ¿no?, propios de la mezcla, digamos, si utilizas tiner acrílico, agua ras, gasolina, no sé, ¿no?, los mismos aceites. Entonces se van liberando algunos óxidos y uno va aspirando y pues es sabido, ¿no?, de que algunos compañeros también les afecta a la salud, ¿no? Entonces además de que por lo pronto no teníamos aquí en Tarija, no teníamos un espacio propio, entonces no veía conveniente pintar de la misma manera como lo hice en aquella exposición. El óleo es un material noble, ¿no? Y la otra preocupación que tenía era que muchas veces en muchas obras se puede ver de que el óleo o las pinturas al óleo parecen como fotografías, ¿no? Y claro, hay mucha habilidad y mucha pericia de muchos pintores en aquello. Y lo otro también era que poco a poco ya estoy perdiendo la vista. Entonces me animé a agarrar estas herramientas, las espátulas, que más antes nunca las había utilizado, ¿no? Y
Otro reto que me impuse para utilizar estas herramientas es que me propuse pintar obras a pura espátula, ¿no? Donde no intervenga el pincel, donde incluso la firma esté elaborada a la espátula, o sea, pura espátula. Y utilizar también el óleo con toda su pureza, ¿no? Sin mezclar con ningún otro solvente, sin mezclarlo con nada. De hecho, en mis obras ahora, que estoy presentando en este itinerario de este año, todas son elaboradas a la espátula. Los óleos no tienen ningún solvente, ¿no? Y ni siquiera aceite, sino tal cual. Y muestran parte de su identidad también los materiales. Por eso es que se nota, uno cuando se acerca, se nota la textura. En otras obras en otras tengo donde mucho más todavía se nota el óleo, ¿no? Y tarda además en secar. Entonces uno, para aplicar un tono u otro tono, tiene que tratar de manejar casi como si fuera acuarela. Porque en la acuarela, una vez que pones la pincelada y ya casi tiene que ir definiendo, ¿no? Sí. Entonces lo mismo me pasa aquí con el óleo. Claro, ya no tomé solamente el azul, el rojo y el amarillo como primario, sino ya otras tonalidades. Y es así como estoy desarrollando ahora estas obras. En aquella podemos tal vez acercarnos un poco. En aquella, por ejemplo, podemos ver cómo está la textura por estos lugares, ¿no? Es fuerte. De hecho, recién concluí esta pintura y aún está todavía no debe estar secando, mire, ¿no? Todavía está, ya va secando, pero falta todavía. Y ahí está la firma también, ¿no? Donde está todo elaborado, la espátula. La firma. La firma se ve única. Gracias. Sí, y pues así estoy elaborando y me ha gustado la herramienta, ¿no? Ahí mire, ¿no? Está todavía, ahí está un poco de óleo, ¿no? Entonces, está todavía fresco, están secando todavía y tarda en secar el óleo, ¿no? Se toma su tiempo. Entonces, es esa la particularidad que tiene esta exposición que pongo a consideración este año, ¿no? Esta obra tiene el nombre de Yaku Kutimunka, ¿no? Quiere decir, va a volver el agua, ¿no? En referencia a cómo se van secando los lagos, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí en la imagen hay bastante agua, el agua está limpia y están disfrutando, ¿no? Los que están ahí de su paseo, podríamos decir, ¿no? Tal vez están retornando de alguna pesca, pero está representando eso. Yaku Kutimunka, va a volver el agua, ¿no? Como una esperanza que todos guardamos para que se limpien nuestros ríos, se limpien nuestros lagos, ¿no? Y podamos disfrutar nuevamente de todo esto que es la bondad de la naturaleza. Este es un estudio de serranías que se puede ver cuando viajamos, ¿no? En mis viajes entre Oruro y Tarija, tal vez, ¿no? Ahí. Allí tenemos otra obra que es la Torre de San Francisco de la ciudad de La Paz, ¿no? Está representando esta imagen. Ahí tenemos también, a la manera de un bastón, un farol, ¿no? Que es propio también del mobiliario urbano que tiene la ciudad de La Paz. Titula San Francisco Auqui, ¿no? En referencia a que allí la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Paz ha sido testigo de muchos eventos históricos que se han dado en nuestro país, que se han dado en La Paz, y entonces un contenido de
mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho que nos podría decir. Si nosotros podríamos preguntarle a la iglesia de San Francisco cuál es la historia de Bolivia y de La Paz, qué ha pasado aquí, y si pudiera hablar, nos contaría en detalle muchas cosas que quizá entre nosotros como seres humanos no podemos, ¿no? Por eso que le puse algo con un reflejo así cariñoso también, ¿no? San Francisco Auqui. Ese es el nombre de esa obra. Y bueno, eso es lo que tengo ahora, porque las otras obras ya están en Oruro para presentarlas el 4 de julio en esta exposición, parte de esta exposición itinerante que se va a dar en 2 salones. Uno en la Casa de la Cultura Simón Patiño, que depende de la Universidad Técnica de Oruro, y otro en el instituto, en el salón del Instituto de Bellas Artes de Oruro. Entonces van a ser 2 exposiciones simultáneas, ¿no? Entonces estoy trabajando todavía en ello para salir adelante en aquello. Y finalmente termino el año con la exposición en el Museo Tambo Quirquincho, en la ciudad de La Paz. Para eso voy a trabajar todavía otras obras más, porque a veces cuando presento una exposición tengo que despedirme de algunas obras, entonces tengo que volver a trabajar. Estoy en ese trabajo este año. Así. Bueno, estimado Paulo, coméntenos acerca de los reconocimientos que tenemos aquí enfrente. Esto seguro que son muy simbólicos, más que todo en el recorrido de su vida artística. Sí, como hacía mención en algún momento, yo soy profesor, soy arquitecto y pues también soy técnico superior en artes. Y son testimonios, todo esto son testimonios tal vez de todo lo que en algún momento autoridades o instituciones me entregaron, ¿no? En referencia a las acciones que desarrollé también. A ver, puedo hablar de este que les comenté, es en referencia a lo que me entregaron, ¿no? El premio Forjador de la Educación. Este es el primer lugar. El premio Forjador de la Educación, que fue esa nominación fue algo muy fuerte, ¿no? Porque uno que te den ese premio de Forjador de la Educación, entonces como decir, tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ese es un premio para el quehacer educativo. Este también, ¿no? Es el último que me dieron a propósito del 6 de junio, del Día del Maestro. Es el premio Avelino Signani, la estatuilla Avelino Signani que me dieron en la ciudad de La Paz, ¿no? Este último 6 de junio. Este es un reconocimiento que me hicieron en el Instituto de Bellas Artes de Oruro. A propósito, cumple 100 años el instituto, entonces hicieron reconocimiento a varias personas y me incluyeron, pues lo recibo con mucho cariño. Este también es de un evento que participé en referencia al Día de la Madre, era la temática del Día de la Madre y presenté un grabado. Se ve aquí algo del grabado que realicé para la oportunidad. Son los premios Victoria. Entonces, este es un recuerdo también que tengo con mucho cariño a propósito de un mural que pinté en el Museo Antropológico Eliezer Silva Celis de Sogamoso, en Boyacá, Colombia. Entonces, es ese testimonio que tengo. Estos otros son de conocimientos del magisterio. Y estos son trabajos que hice, ¿no? En cerámica. A propósito, me gusta utilizar engobes naturales y la cerámica en la forma de terracota, no engobes sintéticos, ¿no? Sino engobes naturales. Este es chaco y esto es óxido de hierro, ¿no? Entonces, así. Estas son mis matrices de una obra que hice en grabado en xilografía.
Titula Maitin Kotsuns y Paitin Kotsuns en lengua uruchipaya, hombres del agua, ¿no? Hombre del agua, pero 1 y 2 sería así, ¿no? Es una pareja de chipayas de allí de la ciudad de Oruro. Bellísimo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el recorrido que tuvo justamente con su vida. Se nota que es una persona muy culta y bueno, pues podemos evidenciar también los grandes logros que tuvo en su vida. Y bueno, pues nosotros como Zenit Producciones Culturales nos encanta encontrarnos con personas que comparten justamente y que brindan su granito de arena a lo que es nuestra querida Bolivia, y es un gran aporte justamente. Es un honor estar aquí junto a usted y que nos comparta lo que es parte de su vida. Muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros compartiendo lo que son historias similares de personas que están ayudando a nuestro país, a nuestra Tarija, y qué más bellísimo para nosotros que compartirlo con ustedes. Así que unas palabras para despedirse tal vez. Pues agradecerles a ustedes por la visita nuevamente, ¿no? De hecho, todos los que nos preocupamos, creo, por las artes y las culturas, vamos preocupándonos también por el alma del pueblo, porque a veces estamos con lo cotidiano, ¿no? Los problemas tales políticos, sociales, no sé, tantas cosas, que sí, que son parte de nuestra preocupación, de nuestra vida, pero descuidamos los hechos culturales, los hechos artísticos, ¿no? Y felicitarles a ustedes y felicitar y dar un abrazo también a todos los cultores de las artes y de las culturas, ¿no? Porque le damos fuerza, le damos vida a esto que es el alma del pueblo. Las artes son y las culturas son el alma de los pueblos, ¿no? Y a los pueblos se los conoce por sus hechos culturales, por sus esculturas, sus pinturas, sus obras arquitectónicas. Entonces, pues invitar a todos, ¿no? que le demos mayor fuerza a esto del trabajo por las artes y las culturas, y a ustedes felicitarles por la visita y por el trabajo que desarrollan. Muchísimas gracias, estimado Pablo. Bueno, amigos de Zenit Producciones, llegamos a la parte final. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima. Listo. Esperen un ratito.